Aquí en Jerusalén no han caído o no han mandado misiles directamente aquí. Aquí los vemos en el cielo pasar hacia Tel Aviv, pero no han atacado aún directamente la ciudad de Jerusalén. Este domingo de Corpus Christi, la primera lectura nos habla de algo que ocurrió en el valle que está aquí debajo de nosotros. Hace media hora estaba ya a punto de salir para grabar este video y pues nos llegaron las alarmas y bueno, pues tuve que retrasar la grabación. Ante todo, quisiera agradecer a las personas que de algún modo u otro me han escrito, han preguntado, han ofrecido oraciones por la situación actual de seguridad aquí en la Tierra Santa. Y como pueden ver, aquí la entrada a la ciudad antigua, todos los accesos a la ciudad antigua, las 7 puertas que son normalmente accesibles para la ciudad antigua, el centro histórico, actualmente están bloqueadas. Sin embargo, la verdad tengo que decirles que yo me siento bastante bien, bastante seguro. Aquí en Jerusalén no han caído o no han mandado misiles directamente aquí. Aquí los vemos en el cielo pasar hacia Tel Aviv. Aquí el peligro, digamos, es que destruyen los misiles en el aire y que, bueno, puedan caer pedazos y en ese sentido sí hay que refugiarse cuando suenan las alarmas por ese motivo, pero no tanto porque estén mandando misiles a este lugar. En cualquier caso, sí, hay que ser prudentes y hasta el momento, gracias a Dios, aquí no ha pasado nada. Sin embargo, la situación en general es preocupante, no por mi seguridad, sino por lo que esto pueda desencadenar. Entonces hay que orar, sin duda, por la paz. Pero más allá de este comentario, que obviamente era obligado, ¿no?, comentar con ustedes esta situación, y hoy quiero comentar con ustedes las lecturas del domingo, porque celebramos el domingo de Corpus Christi. Normalmente es en jueves, digamos la fecha original, pero como otras muchas fiestas se traslada al domingo por cuestiones prácticas, de que todas las personas que trabajan puedan celebrar esta fiesta juntos y en este caso pues ir a la iglesia, ¿no? Entonces el domingo es el día más adecuado y así se ha ajustado en la mayoría de los países. Este domingo de Corpus Christi, la primera lectura nos habla de algo que ocurrió en el valle que está aquí debajo de nosotros, ¿no? Aquí ustedes alcanzan a ver que hay un valle y ese valle que es la continuación del Valle del Cedrón, o digamos, donde se encuentran más o menos, sí, el Valle del Cedrón antes de topar con el Valle de la Gehenna. Este valle es también en el Antiguo Testamento conocido como el Valle de los Reyes y es allí donde fue el encuentro entre Abraham y Melquisedec, cuyo nombre Melquisedec significa rey de justicia, Melech Sedec. Y este personaje es muy misterioso porque es rey y sacerdote a la vez, pero es sacerdote, pero no es descendiente todavía de Aarón, porque evidentemente es mucho antes que Aarón, y sin embargo ofrece sacrificios a Dios, pero unos sacrificios misteriosos de pan y vino, ¿no? Entonces, la espiritualidad cristiana ha encontrado en este personaje una prefiguración de Jesús, que llevará a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza con su propio sacrificio aquí en Jerusalén, en el Calvario, y luego perpetúa ese sacrificio en el pan y el vino de la Eucaristía. Y ahora vamos a ver esto porque justamente se los quiero mostrar desde aquí este valle porque también estoy aquí muy cerca del lugar donde se instituyó la Eucaristía, el lugar de la última cena, el cenáculo, pero que no solo es lugar de la última cena, yo no solamente la voy a llamar la última cena, como la solemos llamar, sino también la primera cena, porque es la primera Eucaristía, celebrada por Jesucristo mismo. Y en las lecturas de este domingo, San Pablo nos va a narrar la institución de la Eucaristía y nos va a decir que es una tradición que él recibió y que él a su vez nos transmite. Esto es muy interesante. San Pablo no nos está diciendo, no, es que está escrito en la Biblia. No. Dice, es una tradición que yo he recibido, una tradición viva, porque es algo que la iglesia sigue celebrando desde el inicio, que yo lo he recibido, lo he aprendido, y a su vez yo se las transmito y la convierto, esa tradición también la convierto en escritura en mis cartas,
pero la quiero transmitir y también él la celebra, ¿no? La celebraba. La institución de la Eucaristía y nos narra cómo, pues aquí en el cenáculo que estoy yendo aquí adelante, no vamos a poder entrar porque está cerrado por el motivo de la guerra, pero vamos a estar allá afuera. Y él nos narra cómo Jesús esa noche tomó pan, dio gracias, lo bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos. Bueno, pues eso es lo que nos narra ahí. Y según San Lucas, esto ocurrió, pues eso, en la última cena, por la tarde, porque San Lucas nos va a decir explícitamente que también los discípulos de Emaús, es el único que nos habla de los discípulos de Emaús, que comieron con Jesús, lo reconocieron al partir el pan, y nos va a decir que fue al atardecer. Los discípulos le dijeron, Señor, quédate con nosotros porque ya se hace tarde. Y esto lo subrayo porque ahora veremos que en el Evangelio de este domingo, que la Iglesia nos invita a contemplar la multiplicación de los panes, según San Lucas, porque estamos en el año C, también vamos a ver que se dice que era al atardecer, al caer la tarde. Entonces, justamente ahora mismo estoy grabando esto al caer la tarde. Justamente estoy aquí afuera del cenáculo, que es la sala superior que se encuentra allí. El ingreso es por acá. Sin embargo, se encuentra cerrado por motivo de la emergencia de seguridad actualmente en el país. Pero desde aquí es un buen lugar para hablar acerca de esto. El relato de hoy es la multiplicación de los panes y los peces según San Lucas. De cada 2 personas que ven este video, 1 no está suscrito. Y es gratis de hacer. Y si te suscribes, además te enteras de todo lo que voy publicando. Creamos una comunidad, te vas formando en la fe. Tiene muchas ventajas, así que por favor suscríbete al canal, porque eso me ayuda muchísimo a difundir este contenido a ti y a otras muchas personas. Estando Jesús allí en Galilea, sus discípulos estaban preocupados porque había tardado mucho, digamos, la predicación de Jesús, las curaciones, y fueron a Jesús preocupados a decirle, despídelos ya, que se vayan a buscar algo de comer, que vayan a las aldeas, porque estaban en un lugar desierto. Algunas traducciones dirán descampado, otras traducciones dirán despoblado, pero en realidad la palabra que se usa allí es la palabra desierto. Y entonces aquí yo hago una pausa para decir qué significa, por qué dice que estaban en un desierto. Cuando nosotros oímos desierto pensamos en la arena o en las rocas, en ese lugar donde no hay absolutamente nada. Y ciertamente en Galilea no existe eso. Entonces, ¿por qué nos dice la palabra desierto? Bueno, es interesante porque es precisamente esa conexión la que quiere hacer San Lucas. Nos está diciendo que desierto puede ser un lugar donde no hay nada, pero también puede ser usado propiamente para un lugar donde no hay nadie, donde no hay personas, aunque hay animales y plantas, pero que no, es un lugar despoblado, ¿no? Por eso esas traducciones usan esa expresión, algunas de ellas despoblado. Pero quiso poner desierto para enfatizar la conexión con el desierto de el Éxodo, es decir, cuando el pueblo judío, los judíos, tuvieron que atravesar 40 años por el desierto y el Señor les dio pan del cielo. Y es eso lo que va ahora él a enfatizar, que Jesús es aquí el que nos dio el verdadero pan del cielo. No fue Moisés, sino mi Padre es el que les da el verdadero pan del cielo, dice en Juan 6. Entonces, de algún modo nos va a decir, el nuevo maná viene ahora, el alimento que nos quiere dar el Señor. Y entonces Jesús, cuando ellos le dicen, ¿no?, que se vayan y cada uno se consiga lo suyo, Jesús les dice, no, denles ustedes de comer, o dadles vosotros de comer. Y esto va a ser muy importante, esta frase, porque es para los discípulos y es para nosotros, ¿no? Ante las grandes necesidades del mundo, ante las carencias que hay en la sociedad, en el planeta, entonces allí es donde Jesús nos dice, denles ustedes de comer. Nos manda a una misión,
una misión difícil. Los discípulos, de hecho, quedan perplejos. Dicen, nosotros no tenemos con qué, tenemos muy poca cosa, somos insuficientes, tenemos apenas 5 panes y 2 peces. Tendríamos que ir a comprar la comida. ¿Y dónde vamos a conseguir, no? Tanto. Es imposible. Y entonces Jesús les dice, bueno, vamos organizando esto y les da unas órdenes concretas. Les dice, hagan que se sienten en grupos de 50. Eran unos 5,000 hombres, entonces hagan que se sienten en grupos de 50. ¿No? Alguno ha enfatizado o ha dicho, bueno, quizá también aquí nos habla de más o menos lo que eran las comunidades que celebraban la Eucaristía, ¿no? Más o menos el tamaño de las comunidades que celebraban la Eucaristía. Pero en cualquier caso dice que se sienten en grupos de 50. Y esto es importante porque Jesús no va a hacer una distribución en la que digan, no, que hagan filas y que vengan aquí a buscar su pan o de manera desorganizada, sino que al decir que se sienten, convierte a sus discípulos en los servidores, en los meseros, le diríamos nosotros, ¿no? En las personas que van a ir a llevarles el pan a cada una de estas personas, los va a poner en servicio. Va a enfatizar esto, los discípulos tienen que convertirse en siervos. Siervo significa esclavo, el que sirve a la mesa. En este sentido, precisamente les quiero contar una anécdota personal. Me ocurrió a mí hace muchos años cuando yo estaba todavía en el seminario y recibí el acolitado, que es el momento en que antes del sacerdocio ya se me permite dar la comunión. Y efectivamente yo iba a distribuir la comunión en la Santa Misa del domingo. Yo estaba muy emocionado y medité en este pasaje esa mañana en mi oración. Era esta frase, denles ustedes de comer. Y yo sentía que Jesús me decía, denles ustedes de comer. Entonces, pues di la comunión ese día, yo me sentía en la gloria, primera vez en mi vida que daba la comunión y yo iba a ser sacerdote, ahora lo soy. Y entonces yo me sentía muy emocionado. Y terminó la misa y después, en la mañana y después era el desayuno. Y llegué al comedor del seminario y precisamente ese día hubo una emergencia de práctica que no había quien sirviera el desayuno y mi superior, uno de ellos, se acercó y me pidió, por favor, ayuden a servir el desayuno en las mesas porque hace falta. Y yo tenía muchas cosas que hacer y mucha urgencia. Me llegó como de sorpresa, yo no tenía tiempo, me sentó muy mal aquella orden, aquella petición de servir las mesas. Y yo dije, pero ¿por qué no me preguntan si tengo tiempo, si puedo? ¿Cómo es posible? ¿Y por qué no vinieron los que tenían que hacer esto? No es mi responsabilidad. Bueno, y yo empecé a llevar la comida, el desayuno a las mesas de una manera bastante con enfado, ¿no? Con impaciencia. Yo estaba molesto. Hasta que en una de esas, poniendo el pan en una mesa, efectivamente me vino la frase que había meditado toda esa mañana. Dadles vosotros de comer, denles ustedes de comer. Y entonces me cayó como un balde de agua fría. El pensar que yo había estado orando toda esa mañana, pensando qué hermoso, el Señor me manda a alimentar con la Eucaristía. Y darme cuenta allí que en realidad no podemos separar lo que es la Eucaristía de la vida real. Y eso es lo que hace aquí Jesús, de hecho, con sus apóstoles. Cuando ellos le dicen, no, no, mándalos, ya estuvieron aquí rezando mucho rato contigo, ya estuvieron aquí en oración, ahora mándalos y cada uno que se busque la vida. Le dice, no, ustedes, ¿no? Ustedes son los encargados, tienen que ser los distribuidores de la gracia, del alimento, y no separen lo religioso del servicio real, ¿no? Aquí hay que arremangarse y hay que ser siervos, ¿no? Y de hecho nos dirá, después de que nos narra la multiplicación de los panes, o justamente en ese momento dice que Jesús multiplicaba, o dice que le daba a sus discípulos para que los discípulos lo llevaran a la gente, o lo dieran a la gente. Es decir, vuelve a insistir por tercera vez, ustedes son los discípulos los encargados de hacer eso. Entonces esta actitud de servicio. Y nosotros en la Eucaristía también recibimos ese llamado de participar en la Eucaristía para luego salir a servir. La Eucaristía es una vocación de servicio, ¿no? Y si no, se queda en un ritualismo vacío. Aquí luego nos dice que
que manda que le traigan esos panes y esos peces, y Jesús, tomando esto, dice que tomó los panes y los peces, dio gracias, los bendijo, los partió y se los fue dando a sus discípulos y los discípulos a la gente. Y esto es interesante porque son los mismos verbos que usará luego en la última cena, aquí arriba. Y también dirá lo mismo, que tomó el pan, dio gracias, lo bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos. En la misa lo repetimos esas mismas palabras, en la plegaria eucarística. Y también en la escena de Emaús dirá que Jesús tomó el pan, dio gracias, lo bendijo, lo partió y se los dio. Son, en realidad, las partes de la liturgia eucarística. Tomar el pan, ¿no? Aquí se nos dijo que ya estuvo Jesús predicándoles antes, allí en Galilea. Entonces, la parte de la liturgia de la palabra. Y luego aquí dice que Jesús toma el pan, eso lo hacemos en el ofertorio, se llevan las ofrendas al altar, dio gracias, o lo bendijo. A veces dice las dos cosas, a veces una de ellas, pero es lo mismo. Bendecir es dar gracias a Dios, bendecir a Dios por sus dones. Lo bendijo. La transformación, sobre todo, dar gracias, nosotros lo hacemos en el prefacio, en verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar. Y después la bendición, propiamente la consagración, en las palabras que Jesús pronunció aquí en el cenáculo, en la última cena. Entonces dio gracias, lo bendijo, lo partió. Y partir el pan es Jesús que se parte a sí mismo, se sacrifica, ¿no? Pero también es ese gesto de compartir, ¿no? De darse, ¿no? Y eso es lo que hace el Señor ahí en ese gesto, partir el pan, nos manda a hacer lo mismo, partió y repartió, se los dio a sus discípulos, es el rito de la comunión. Y son las distintas partes de la liturgia eucarística que se repiten, que aparece en distintos momentos del Evangelio, para decirnos que la Eucaristía es esto, es Cristo vivo que se parte y se reparte entre nosotros, compartimos a Cristo vivo. De hecho, en este Evangelio se nos dice que no solamente el pan, sino también los peces, ¿no? Los partió y se los dio. Y es importante porque luego también en el inicio del cristianismo precisamente el pez era el símbolo de Jesucristo, ¿no? Por unas letras griegas, la palabra ichthys o ictus, dirían algunos, que en griego significa pez. Cada una de sus letras es un acróstico, ¿no? Que nos recuerda que Jesús Cristo, Hijo de Dios y Salvador, ¿no? Sería cada una de las letras. Y de algún modo nos recuerda que eso es lo que compartimos en la Eucaristía, ¿no? El pan, sí, de la presencia de Cristo en la Eucaristía, pero también su palabra, ¿no? Entonces, todo esto en la asamblea eucarística, estamos todos juntos, unidos en Cristo, y Él se entrega a nosotros, ¿no? Y luego nos manda a seguir compartiendo su palabra y seguir compartiendo su vida y viviendo el Evangelio, partiéndonos a nosotros mismos y compartiendo con los demás. No solo los bienes materiales, compartiendo nuestro tiempo, compartiendo nuestra vida, compartiendo el amor, ¿no? Y en el fondo la Eucaristía nos alimenta para eso, ¿no? Y también porque Jesucristo se hace alimento aquí en la última cena, se hace alimento porque, ¿qué significa hacerse alimento, ¿no? Para que alguien se alimente, sea una planta, un animal, normalmente nos alimentamos de vegetales y de proteínas animales, ¿no? En el fondo tiene que morir un ser para que otro viva. El alimento es siempre eso. Tuvo que morir el trigo para que se hiciera el pan. Tuvo que morir el cordero para que se comiera su carne. Tuvo que morir algo vivo para que otro reciba esa vida, ¿no? Y eso es Cristo, que se da, se entrega, se sacrifica para que nosotros nos alimentemos de Él, y nos manda a hacer lo mismo, ¿no? Nos manda a hacer lo mismo, también nosotros a entregar. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Entonces el Señor desde aquí nos manda precisamente a hacer lo mismo. Ve y haz tú lo mismo, entrégate, da tu vida
por el prójimo, sé tú mismo Eucaristía. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La noche antes del prodigio de la gran liberación, el pueblo tomó la cena que Moisés les indicó. Un cordero sin defecto se debe sacrificar y debéis usar su sangre en la entrada del hogar. Con panes sin levadura, celebrad la salvación. Esta noche seréis libres, es la Pascua del Señor. Mientras dure vuestra vida, la memoria celebrad. El banquete de la Pascua, cena de la libertad. Hacer esto en mi memoria, para siempre recordad el amor que os he tenido, nunca lo habéis de olvidar. El Señor en aquel jueves 2 discípulos mandó: preparadme allí la cena en la sala superior. Todo estaba ya dispuesto, en la cena los reunió. El Señor tomó los panes, los bendijo y los partió. Tomad esto que es mi cuerpo, entregado por amor. Quiero ser vuestro alimento, daros vida y salvación. Y después de haber cenado, tomo el cáliz y lo dio. Es mi sangre derramada para vuestra redención. Mientras dure vuestra vida, la memoria es celebrar el banquete de la Pascua, cena de la libertad. Haced esto en mi memoria, para siempre recordad el amor que os he tenido, nunca lo habéis de olvidar. Oh, oh, oh. Tomad esto que es mi cuerpo, entregado por amor. Quiero ser vuestro alimento, daros vida y salvación. Y después de haber cenado, tomo el cáliz y lo dio. Es mi sangre derramada para vuestra redención. Mientras dure vuestra vida, la memoria celebrad el banquete de la Pascua, cena de la libertad.